Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Una alegría estar en esta amada iglesia. Agradezco al Señor en primer lugar y a los hermanos por la invitación que me han hecho. Además, les quiero decir que siempre estamos agradecidos por vuestra colaboración en facilitarnos el salón para el Instituto Müller, lo cual nos ayuda y es de vital importancia en la tarea del instituto. Muchas gracias. Muy bien, leemos la palabra del Señor en esta noche en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor en este párrafo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué linda porción de la palabra. Nos alienta, nos ayuda. Claro que tiene un gran contenido doctrinal y escatológico que nosotros, por supuesto, no vamos a agotar.
ni por capacidad lo podría hacer yo, ni tampoco por el tiempo que tenemos. Pero algo podemos aprender de él y me parece que esto puede alentar nuestro corazón. Es un lindo pasaje, sobre todo porque tiene evidencia interna, este mismo capítulo, del propósito que tenía Pedro al escribir sus dos cartas. Entonces tenemos primera Pedro y segunda Pedro. De ahí que en el verso primero nosotros lo hemos leído y dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas nos dice cuál es el propósito que tenía. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vaya propósito. Que los creyentes despierten el entendimiento de lo que nosotros somos y tenemos en el Señor. Qué cosa extraordinaria. De ahí que nosotros podríamos tomar, diríamos nosotros, tres verbos y hacer un bosquejo sencillo, rapidito. Lo primero que Pedro parece decirles es entiendan, entiendan, entiendan lo que son, entiendan lo que viene por delante, entiendan lo que tienen en Cristo, entiendan. En segundo lugar, parece que les dice, esperen, no dejen de esperar, porque la esperanza no avergüenza. La esperanza es una esperanza real. Y la tercera cosa que les pida es entiendan, esperen y crezcan. Qué buen consejo. Nadie mejor que Pedro para decirlo. Es aquí donde la Biblia parece descubrirnos algunas cosas maravillosas, ¿no es cierto? Porque un poco se conjuga la experiencia de lo que el Pedro vivió en su vida cristiana y la inspiración, porque esto está inspirado por Dios. Ya sabemos que la inspiración de la Biblia es verbal y plenaria, por lo tanto, no está diciendo solo su pensamiento, solo su criterio, solo su forma de ver la vida, sino que el Espíritu lo está guiando. Pero al fin y al cabo, Pedro fue un hombre, ahora ya grande, seguramente escribiendo estas dos cartas al final de su vida, pero todos nosotros sabemos cuánto le costó a Pedro, después que conoció al Señor, entender algunas cosas. Porque claro, a lo mejor le pasaba a todos los discípulos. De nosotros no sabemos tanto, sabemos algunas cosas, porque hablaban menos, pero Pedro siempre fue un hombre que cuando tenía alguna inquietud, algún deseo en su corazón, enseguida lo expresaba. De ahí que cualquiera que recorre un poco la vida de este apóstol se va dando cuenta que había momentos en que hacía cosas maravillosas y por otros momentos hacía cosas casi incomprensibles. Sí, ¿por qué tanto cambio? Y a veces porque no entendía bien las cosas. Pero ahora que fue pasando el tiempo, y diríamos nosotros en nuestra forma de hablar, fue masticando todo esto de la vida cristiana, ahora nos dicen, hermanos, ¿saben por qué les escribí esta carta? Porque quiero despertar vuestro limpio entendimiento. En el lenguaje de, de Pablo a Timoteo, Pablo le dice que avives el fuego del don. Acá Pedro dice, despierten el entendimiento, porque nunca se cansen de meditar, de pensar, de analizar. Sí, pero ¿qué? ¿Me tengo que imaginar lo que es la vida cristiana? No, 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 de ninguna manera. La vida cristiana no se imagina. La vida cristiana se vive de acuerdo a los principios de Dios. Y Él está despertando el entendimiento. Porque el entendimiento del cristiano no es solamente una formación intelectual. El entendimiento tiene que ver con el criterio, con la forma de pensar, pero no por educación, que al fin y al cabo algunos tienen una cierta educación y otras otra, y es buena, no se desestima. Pero acá está hablando de ese entendimiento
que el creyente tiene como resultado de que el Espíritu Santo lo ayuda, lo guía, abre nuestra mente para comprender las verdades de Dios. De ahí que Pablo dijera en otra forma, pero al fin y al cabo enseñando la misma verdad, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las capta, eso es percibir, no las entiende. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, pero el espiritual juzga, tiene criterio, entiende todas las cosas, y él no es juzgado por nadie, quiere decir, el otro no entiende por qué venimos a la iglesia, por qué hacemos, por qué vivimos como vivimos, y hasta a veces nos objetan y nos censuran la forma de nuestra vida cristiana, pero ellos no pueden entenderlo. Es maravilloso lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, abriendo el entendimiento. Y todo eso, Pedro dice, miren, esto los va a ayudar. ¿Por qué? Porque ellos en aquel tiempo tenían que enfrentar a los burladores. Siempre hay burladores. A veces los burladores están en casa, a veces los burladores están en el trabajo, a veces los burladores están en los pares, en los amigos que objetan, que a veces se ríen, y que muchas veces el cristiano, cuando no está firme, a veces se avergüenza, nos avergonzamos. En aquel tiempo había algunos burladores que, por ejemplo, estaban diciendo y burlándose acerca de que los creyentes manifestaban eso que tenían en su corazón, la esperanza, el Señor viene, el Señor viene. Ahora puede ser que los burladores tomen otra estrategia, pero al fin y al cabo son burladores igual. ¿Y cuál es el argumento que tiene el creyente frente a los burladores? Entender bien la verdad de Dios y despertar el entendimiento, reflexionar. Esa reflexión, esa meditación, basada en lo que la Biblia dice, pero no solamente para repetirla porque otro me la enseñó, sino para que pueda, al fin y al cabo, sostenerme ante cualquier presión en cualquier área de la vida. Con razón, Pablo le dijo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo no solo aprendió, se persuadió. Es un paso más en el aprendizaje. Vio que la verdad que sabía era fiable, se podía confiar y ahí se apoyó. Ustedes saben que con mis hijos trabajamos en la construcción y a veces andamos en los andamios, pero lo primero que estoy fijándome en el andamio es si los tablones son fiables. Algunos ya están un poco rajados. Le agarró el sol, le agarró la lluvia y algunos se rajan. Entonces lo estamos reforzando porque no sea cosa que me apoyen un tablón y se venga abajo. Todos nos aseguramos de que algo en lo cual estamos apoyados sea fiable. Eso es la persuasión. Cuando la verdad de Dios es entendida, analizada y meditada, no hace falta mucha teología en el sentido técnico de la palabra. Lo que hace falta es aprender la verdad sencilla de la Biblia, analizarla y decirle, esto es lo que yo creo, en esto me apoyo, en esto me afirmo. Y eso es lo que quería Pedro, porque había circunstancias muy particulares las de ellos. También la tiene usted y la tengo yo. ¿Y qué les dice? Yo quiero despertar vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué?
para que recuerden las palabras que dijeron los profetas, las que dijeron los apóstoles del Señor. En eso confíen. El enemigo tendrá sus artimañas y usará a quienes él querrá usar para burlarse y para pensar que nuestra fe, al fin y al cabo, no es todo lo que parece ser, es todo lo que dice ser y todo lo que el Señor dijo es así. Y esa verdad sostiene al creyente. Cuando empieza a hablar sobre la circunstancia de ellos, habla sobre el día del Señor. ¿Y qué hacían esos burladores? Dice, todo está igual que desde el principio. Eso se denomina uniformismo. ¿Qué es el uniformismo? Es el pensamiento filosófico de que todo sigue siempre su mismo curso. Las olas vienen y van, y siempre está ahí. Sin embargo, Pedro dice, no siempre fue así todo. No siempre fue así todo. Un día no había nada, y por la palabra del Señor fue hecho lo que hoy vemos. No siempre fue uniformismo. Un día estaba la materia, pero no estaba ordenada. No había un cosmos. ¿Qué hizo Dios? Lo ordenó. Un día no había llovido nunca, como llovió aquel día después de los 120 años de paciencia de Dios en los días de Noé. Y Dios no solamente abrió las cataratas de los cielos, sino que también abrió las cataratas de abajo. Y hay un dicho que dice, siempre que llovió, paró. Pero un día no paró. Hasta que el mundo pereció anegado en agua. No siempre todo fue igual. Pero no viene, no viene, no viene el Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No pongan a Dios en la misma esfera en la cual viven ustedes. Nosotros vivimos en tiempo y espacio. Dios nos concedió el espacio, pero no el tiempo es de Dios. Yo elijo si estoy en el Zoom con ustedes o estoy en otro lado. Usted elige si está en la reunión o se queda haciendo otra cosa. Usted elige el espacio en la medida de sus posibilidades. Lo que nunca puede hacer usted ni yo es parar el reloj. El tiempo camina. Pero Dios está fuera del tiempo, porque es eterno. Dios no es perpetuo, es eterno. Una cosa es algo que empieza y dura para siempre. Eso es perpetuidad. Dios es eterno. Eterno es atemporalidad. Dios está fuera del tiempo. ¿En qué sentido? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice, ¿pero qué? Dios tiene mal el reloj de ninguna manera. Dios está fuera del tiempo. Él creó el tiempo, porque Él está por sobre el tiempo. Y un día dejará de existir el tiempo para entrar en la eternidad. Eso es la eternidad, ausencia de tiempo. Es mucho más que perpetuidad. Los burladores tenían sus propios argumentos. ¿Qué es el día del Señor? No es lo mismo para nosotros que entendemos la escatología según el Nuevo Testamento, la venida del Señor. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, ese es el día de Cristo. Apenas el Señor se lleve a su iglesia, comienza el día del Señor. Allí está la tribulación, la grande tribulación, el milenio, al fin y al cabo el juicio, pero acá Pedro no se concentra en el día de Dios. El día de Dios es todo eso que tiene que ver con el día de Jehová, pero que se concentra al fin y al cabo en la etapa final, cuando Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Oh, lo que va a ser eso. Cosa maravillosa.
Por eso, lo primero que Pedro les dice a ellos es: entiendan lo maravilloso que es tener a Cristo en el corazón y tener esperanza. La segunda cosa que les dice, y ahora mucho más rápido en estos minutos que nos quedan: esperen. ¿Qué dice? Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vivir vosotros en santa y piadosa manera de vivir? ¿Y cómo es eso? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Claro que nosotros no vamos a pasar bajo el juicio del día de Dios, porque ya el Señor nos vino a buscar antes, pero al fin y al cabo, ¿qué es el día de Dios? El triunfo final del Señor. Cuando todo este mundo material pasará, dejará de ser, y Dios haga cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Hoy no mora la justicia en el mundo, si no, no habría lo que vemos que hay. Hoy la justicia reina por la gracia. En el pueblo de Dios debe haber justicia. Cuando Jesucristo venga a reinar en el milenio, la justicia reinará, porque Jesucristo va a ser el rey y lo va a hacer con vara de hierro. Pero cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva, la justicia no va a reinar por la gracia, ni va a reinar por Jesucristo. La justicia hará su morada. Vivirá con nosotros toda la eternidad. Por eso dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya no habrá más problema del pecado, no habrá más problema de la muerte, no habrá más problema de la enfermedad, no habrá problema más de la injusticia. Qué maravilloso. Dicen: esperen ese día. Todo esto un día dejará de ser. Por lo tanto, no vivan para lo material, vivan con lo material, pero no para lo material. Claro que cuidamos la casa si tenemos, claro que cuidamos las pertenencias si las tenemos. Una cosa es vivir con las cosas que Dios nos da, otra cosa es vivir para esas cosas. Vivimos para Dios. Despierten el limpio entendimiento que nos da el Señor. Entiendan, esperen. Qué maravillosa frase, ¿no? Oh, amados, esperen. ¿No será que no estamos olvidándonos de que el Señor está por venir y no lo estamos esperando? Esperándoos y apresurándoos. ¿Qué es apresurándoos? Yo voy a cambiar el reloj de Dios. No, dice, ¿qué es apresurándonos? La palabra significa anhelar ese momento, anhelar ese momento. Que venga. Esperen y apresúrense para la venida del Señor. ¿Y qué hacer hasta que ese día suceda? ¿Qué puede ser hoy? Dice: antes bien, no se dejen arrastrar por el error de los inicuos. Eso es como un viento que quiere arrastrar a los creyentes que no entienden, que no usan el entendimiento, que viven la vida cristiana de prestado. Lo que dice el otro lo repito, pero no es mi vivencia, no es mi realidad. Dice: no déjense arrastrar por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Esa que nos hace vivir con esperanza, aún en un mundo donde nos enfermamos, donde perdemos seres queridos, donde tenemos conflictos familiares y también eclesiales.
pero nunca debemos perder la esperanza. Viene un mundo que lo hace Dios, donde mora la justicia. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Entiendan, esperen, y para que no los arrastre el error de los burladores, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es nuestra espera, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Decimos amén. Que Dios les bendiga.